¿Qué tal, Flavio? ¿Cómo estás? Vení. 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 ¿Qué haces? ¿Estás ahí viendo el monitor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Te saludaron? ¿Estás bien? ¿Estás contento? Tenés muchas cosas para que te preguntemos y para que nos digas. ¿Por dónde empezarías, Graciela? ¿Por dónde empezaría con este niñito? Yo no leí sé, una le cosa en tu preguntaría qué libro. juega. Yo leí una cosa en tu libro ¿A qué que me juegas? gustó mucho. Buena pregunta. ¿A qué juego? ¿A qué jugaba o a qué juego? ¿A qué juegas ahora? Ahora me gusta, estoy jugando con mi hermano una cosa que se llama juegos de rol. ¿Juegos? Juegos de rol. En De España rol. son muy comunes. Va, nosotros empezamos en realidad. Va, no lo empezamos, nosotros estábamos en el auto y no sabíamos qué hacer, entonces empezamos a desarrollarlo un juego. ¿Pero te los enseñó alguien? ¿Te enseñó No. tu mamá, tu papá? Va, después descubrimos que ya estaban inventados. Ajá, pero se les ocurrió a Pero se ustedes. nos ocurrió al principio a nosotros. ¿Y de qué se trata? Se trata que vos sos una persona en algún mundo, por ejemplo, un mundo, puede ser en la Tierra, en cualquier cosa. Vos sos, y el otro es todo lo que no sos vos. Ajá. Por ejemplo, Por ejemplo, poner yo qué sé, si jugaras conmigo. vos podrías ser, por ejemplo, una empresaria Ajá. y yo podría ser, no sé, Un cantante. claro. Y entonces todo lo que no es eso, porque vos decidís y el otro te dice dónde estás y lo que te está pasando. Ajá. Entonces, por ejemplo, vos decís, voy allá, y él te dice, bueno, ¿qué haces? Acá, bueno, no sería muy divertido jugar con una escribana, un Un empresario. empresario y un cantante, pero se podría jugar también. También. ¿Y ustedes qué eligen? Séntate, Flavio. ¿Y ustedes qué eligen, por ejemplo? ¿Está Marcos? Marcos es tu hermano, ¿no? ¿Estás Marcos ahí? Está ahí. Marcos, vení. ¿Cuántos años tenés, Flavio? 10, pero ya cumplo dentro de unos días. Hoy es 21. Ajá. Cumplo dentro de 5 días. Cumplo 11. 11 ya. ¿Y tu hermanito? Vení, Marcos. ¿Y tu hermano? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Este es Marcos Cabobianco. ¿Qué tal? Andrés. ¿Vos cuántos años tenés, Marcos? 13. ¿Cómo es este juego que juegan? Me resulta interesante, un poco incomprensible. Contalo vos. Incomprensible de todo, No. pero para hacerlo más explícito. Es un juego en que la persona, hay dos personas o más. Ajá. Es para jugar de a dos, o sea, no es para jugar solitario. Sí. Hay una persona que va a ser el director del juego. Ajá. Y otra persona que todas las demás personas van a ser los personajes. Ajá. Este director del juego va a ambientar el mundo en que se vive en ese momento. Por ejemplo, se podría vivir en este mundo actual, por ejemplo, ahora, en 1992. Ajá. O se podría vivir en el 1800, por ejemplo. Por 1492. Cualquier Claro, entonces yo tiempo. puedo ser Puede ser otro Colón, mundo, vos podés ser claro. la reina de España, qué sé yo. O sea, Claro. Y yo, por ejemplo, yo soy el que les cuento. Por ejemplo, están ustedes dos y vos sabés que tenés que partir con tus calaveras. ¿Calaveras? Carabelas, sí. Me voy con la carabelas. A hacer un viaje importante. Entonces vos la tenés que convencer a la reina. Que sos vos. Entonces, puedo hacer. en ese Claro. momento, yo voy a ser el que voy a arbitrar la partida. Ajá. O sea, voy a ver qué tan buenas son tus palabras para convencerla y, por ejemplo, tal vez haga algunas tiradas de dado, por ejemplo, Ajá. para ver si él le llega a eso. Entonces yo le aviso, a ver, Flavio, lo que se está diciendo es interesante. ¿Qué te parece si vendes tus joyas, Estás haciendo un poco de Dios también, ¿no? Ese es el juego, no es Dios, es el destino, todo lo demás. Le pusieron, no nosotros, el juego del destino. Ujú. Qué bueno, ¿eh? Qué interesante. Es un juego bastante mental, ¿no es? Se juega con algunas hojas y... Bueno, voy a hacer una pregunta. Y es que en el libro leí que, bueno, hay una vieja tradición que dice que cuando uno nace, viene un ángel, te da un beso y uno se olvida de todas las vidas anteriores, de Una todos los... metáfora es. Es una fantasía, es una Una tradición. metáfora. Y entonces dice, bueno, entonces te dice, bueno, menos mal que te olvidaste de todo. Vos a tu papá, creo, o a tu mamá, en el libro veo que decís que cuando estabas por nacer, lo esquivaste un poco al ángel y apenas te rozó, y que entonces vos te acordás de todo lo que fuiste, de todo lo que viviste, de todo el trayecto que hiciste. Porque me tenía que Esperate acordar. un segundito. Todo el trayecto, todas las vidas, la historia, el espacio, las almas, todos los patines, los veleros, las motocicletas, ¿no? Todo hasta nacer, ¿verdad?
Fíjate vos una cosa, qué interesante lo que vas a comprender ahora. Lo que es un corte comercial. Pues que uno establece la gran intriga de por qué vos te acordás de todo eso. Le decimos a la señora, vea unos anuncios que enseguida volvemos y Flavio sí, y el papá y la mamá nos cuenta todo. Eso no lo tenía. En directo con la gente, Flavio Cabobianco, algo extraordinario para conocer y opinar. Hoy tiene 10 años. Cuando tenía 6, decía, por ejemplo, todos somos partecitas salidas de Dios. Entre muchos destinos se forma el único destino, el destino de la humanidad. Flavio está con nosotros y claro, con Graciela y Andrés, siempre en ATC. Bueno, aquí con Marcos presentamos a papá y mamá. ¿Mamá se llama? Alba Zuccoli. Alba Zuccoli. Zuccoli. ¿Y papá se llama? Néstor Cabobianco. Néstor Cabobianco. Ya está presentada toda la familia. ¿Qué hacen tu papá y tu mamá? ¿Qué se dedican? Son psicólogos. No me trates como un nene. Bueno, pero vos le estás Son diciendo, psicólogos. perdóname, papá y mamá, ¿cómo se llaman? Sí, bueno, Entonces, está bien. Yo te puedo tratar a vos. ¿Qué edad tenés vos? 13. Y va a cumplir 13. 14 dentro de... También, 2 días. también es de Acuario. Sí. También es de Acuario, muy bien. Entonces son psicólogos, o sea que a vos te parece que ya tenían una cierta preparación para recibirlos a ustedes, porque vos también Más tenés... bien nosotros los preparamos a ellos. ¿Cómo los prepararon? Bueno, naciendo. Cuando nacimos y empezamos a hablar, aunque no me preguntes porque no me acuerdo, se fueron dando las cosas y no les queda otra. Muy bien. Hay una parte del libro donde Flavio cuenta que recuerda que su mamá tenía una coloración, ¿no? Un color, un aura, sí, digo... una energía de algún color verde y violeta, y me impresionó mucho porque decías que los elegiste porque su amor no parecía personal, no era personal, ¿no? Claro. Me gustaría que me explicaras un poco qué es eso. En el sentido que el amor no era personal, que era un amor amplio y que ellos se amaban mucho. Ajá. Y que no era un amor, por ejemplo, dirigido, era un amor más amplio. Ujú. Como si dijéramos hacia todos, que eran personas amorosas, que derramaban amor y afecto a los demás, no solamente entre ellos, Sí. ¿no? Y recordás, tenés ese recuerdo de esa coloración, de ese color verde violeta, ¿no? Me parece que era, que cuenta en el libro. ¿Y de tu papá? Mi papá... Marcos también le veía los colores, pero no... Agarra. Gracias, Flavio. Tomá la pelota. Marcos también, a lo mejor no recuerdan algunas cosas. Finalmente el ángel te dio un beso, corrido, pero te lo dio. Algunas cosas te puedes haber olvidado también, ¿no? Y de alguna manera lo que resulta de esta charla es que ustedes eligieron a sus padres para nacer. Bueno, eso es muy importante porque es lo que hace que si nosotros no hubiéramos elegido a nuestros padres así, de esta manera, tal vez nos hubiera dado todo lo que pasó y... O sea, no... ¿Te puedo hacer una pregunta, Marcos? ¿Todos elegimos a nuestros padres? Sí, algunos lo eligen bien, otros mal. Solo Pero que nosotros nos también- olvidamos. Pero todos Claro. los elegimos por algo. Yo mucho no me acuerdo de ellos, Flavio se acuerda más. Ujú. Todos los elegimos por algo. En tu caso, ¿recordás por qué lo elegiste? Por eso, por el amor, Por eso. por esa Y emanación porque es amorosa. algo que que tenía tenés. que hacer, o sea, para Flavio. que, Yo decía para que después hay se una pueda cadena- salir una todo esto. larga Si nos cadena hubieran de dicho... amor entre mi familia. Tres. Ajá. Ajá. Y claro, se tenía que dar, decís vos, y se tenía que dar para que vos hagas algo en la tierra, ¿no? Todos tenemos una misión, Sí. todos tenemos que cumplir algo, ¿no? Algunos lo ven más fácilmente que otros. Mm. Algunos les lleva toda una vida descubrir para qué están, ¿no? Pero hay veces que no hace Pero falta, a veces no lo hace cumplen falta, sin saberlo. Lo cumplís inconscientemente. Claro, no toda la gente No dice, to- ah, no mi es misión consci- no es... tiene que ser nadie. consciente. No tiene por qué ser consciente. ¿Vos la tenés consciente? ¿Vos sabés por qué viniste, Flavio? Yo para comunicar y para ayudar a este cambio. Ajá, ¿cuál es el cambio? Se podría decir que es un cambio a largo plazo de su utilización, que ya llegamos a un punto de mucha densidad.
Está muy densa la tierra, muy material, ¿no? Su utilización. Pero no te digo que de mañana ya las cosas van a empezar a desmaterializar. Va a empezar primero en los niveles más, como por ejemplo en el emocional, en el mental. Pero la materia va a seguir. Porque este es un nivel importante, no es que los niveles importantes son los otros. El nivel material es importante, pero no excesivamente denso. ¿Vos crees que la humanidad...? Todos los niveles son iguales de importantes. Claro. Este es muy difícil para muchas personas. Ujú. ¿Y por qué decís que está más denso? Que está muy denso. Y porque no, es como nosotros, hay una rueda y nosotros llegamos al nivel físico, ahora tenemos que dar la vuelta y es difícil dar la vuelta a eso para empezar de vuelta la utilización. Y la ¿cómo decís? Utilización. Su utilización, Tal vez hacernos está más inventando algunas sutiles. palabras. Está bien, es hacer más sutil, ¿no? Hacernos más sutiles. ¿De qué se trata eso? De ser menos denso. ¿Y cómo lo logramos? ¿Cómo lo logramos? ¿Tenemos que hacerlo conscientemente? ¿Es un camino que tenemos que seguir, algo? ¿O se va a dar solamente? ¿Se va a dar porque se tiene que dar? Se va a dar porque se tiene que dar. ¿Y cómo contribuís vos? ¿Tu palabra cuál sería? Es hacer consciente este cambio para las personas que le tengan que llegar esto, que lo hagan consciente. Las personas que no. Hay personas que no, que van a quedar densas, decís vos. Una cosa que quería aclarar es esto de que yo vengo del sol, chico que viene del sol. Todos venimos del sol. Y el sol es como si fuera lo divino. Vos decís que es en realidad un pasaste por el sol, porque venías antes. Sí, pero también aparte de ese sol, yo trato de hablar también en el sol que es lo espiritual, Dios, como quieres llamarlo. Sí, los niveles superiores, ¿no? Superiores no, ¿Cómo? más sutiles, menos densos, porque todos los niveles son iguales de importantes. Y antes de tu Unos paso... superiores más, inferiores menos, y no es así. Sí, entendimos, creo que sí que está todo en un mismo nivel. Pero antes de pasar por el sol, ¿de dónde venimos? ¿De dónde venís vos? Del núcleo, de la esencia. ¿Hay espacio-tiempo ahí? No, No. no hay ni tiempo ni espacio. ¿Y cuál es la sensación? ¿Qué recordás? ¿Cómo? ¿Qué recordás de ese La momento? sensación de unión. Unión a un todo. Pero no hay impaciencia, no hay un deseo. ¿Por qué se produce el hecho de que de esa nada de esa madre, por decirlo así, de ese núcleo tan cálido donde podemos estar tan bien, parta la acción de pasar por el sol, densificarnos y es venir a la algo- tierra? es un- Para aprender para algo aprender. y después volver a ello para seguir haciendo nuestro aprendizaje y pasar al final por todos los niveles, tanto el físico como el espiritual, que son todos igual de importantes, pero hay que hacerlos a todos. ¿Y qué parte cumple el sufrimiento en este nivel de aprendizaje nuestro material? Y puede ser un aprendizaje el sufrir, pero no es algo como que hay mucha gente que, No es imprescindible. claro, no hace falta castigarse, si así lo entendés. Pero porque hay destinos que parecen más A veces la misma persona elige ese destino por sentirse culpable. Ajá. Previamente se siente culpable, Previamente. antes de nacer. Claro. ¿Culpable de qué? De otras cosas que pasaron en otros niveles o en este mismo nivel que no quedaron perfectamente claras, o sea, no cumplió exactamente la misión como debía ser. Y entonces va a repetirla para poder aprender lo que no aprendió. O sea que por descartado que existe la reencarnación para ustedes. Sí y no. Muy claro. Que mucho más tranquilo, Marcos, bárbaro. Explícamelo. Es como si fuera, por un lado es, porque uno vuelve a repetir, pero llega un momento que uno no está repitiendo todo el tiempo esto. Es un momento que uno se utiliza. ¿Para qué te sirve hacer varias veces primer grado? Claro. Uno va a pasar a segundo grado, pero primer grado no es menos importante que segundo, porque sin primer grado no puedes Es hacer como segundo. decir que séptimo, y es cierto, es un grado superior, pero a la vez no. Séptimo es un grado superior, pero es igual de importante. Yo digo que ni siquiera es un grado superior los grados sutiles. Claro, Los grados sutiles Diferente. es un grado diferente. Diferente. Es un grado superior si tenemos en cuenta el tiempo. Pero Si el tenemos tiempo en cuenta no de que este es un grado inferior, pero mirándolo al revés, por ahí este es un nivel superior. Claro. O por ahí un nivel medio. Depende cómo uno lo vea. Voy apuntando hacia una frase que me impactó mucho con respecto al sufrimiento, con respecto a la felicidad.
que decís que muchos humanos sufren porque están buscando la felicidad externa, porque han perdido la felicidad interna, ¿no? Que me parece un concepto muy potente, ¿no? ¿Puedes explicarnos algo más de esto? Algo más específico, pregúntame algo más específico. Claro, ¿por qué buscamos la felicidad externa? ¿Por qué no podemos buscarla en el interior? ¿Por qué hemos perdido la felicidad interior? ¿Puedo hacer una pregunta, Flavio? Sí. A lo mejor, porque vos hablas con mucha tranquilidad y con mucho donaire sobre cosas que no son fáciles para todo el mundo. Por ejemplo, no son fáciles para mí. Cuando vos hablas de esencia y otras vidas, todo eso para mí es muy difícil. Yo no te entiendo. Entonces, yo te quiero preguntar, sin molestarte, si vos podés darnos casos concretos, cosas concretas, cosas cotidianas, que por ejemplo nos lleve de la densidad a una mayor sutilización. ¿Estás preparado para darnos ese tipo de cosas? ¿O? ¿Entendés lo que quiero preguntar? Sí. Sí. Pero es como... A ver, tengo que pensar. ¿Pero en caso de quiénes? ¿De nosotros? ¿De qué? Sí. De los humanos. Claro. De cualquier persona. Sí, una conducta humana que nos lleve a una sutilización mayor. Por ejemplo, equilibrar los dos niveles, o sea, que tenemos, acá hay más problemas. Por ejemplo, hay muchas personas que para poder llegar a ser más espiritual, o sea, que es este cambio que está haciendo sutil, todo, agarra y saca todo lo físico, como repudiándolo. Pero no es así, porque no va. A veces hace falta un buen empujón, pero lo que hay que conseguir es el equilibrio, que es lo principal. No salir para un lado y decir, dejar de comer, entonces esto no sirve, todo esto el dinero, bueno, esto no sirve, yo qué sé, a mí eso no me importa, yo solo quiero vivir en paz. No es vivir en paz, es vivir en paz, pero también con la armonía de lo físico y lo espiritual. Un ejemplo de su utilización es cuando alguien, por ejemplo, una persona muy materialista, deja de importarse, por ejemplo, tanto por ejemplo, los temas políticos. Eso es una utilización, porque si a uno no le importa algo, pero tampoco es dejar, por ejemplo, si pasa algo muy grave no hay que dejar, hay que conseguir el equilibrio, no irse para el materialismo ni tampoco irse para una persona que es totalmente sutil y dejar todo lo demás. Pero Graciela estaba preguntando, y me gustaría ahora llevarte al plano de los ejemplos concretos y cotidianos para lo que estamos escuchando. ¿Qué es eso del adentro y del afuera que habías preguntado, Graciela? Bueno, es esta frase que a mí me impactó mucho porque coincido totalmente. El hombre ha perdido el nivel de felicidad interna y la busca en el exterior, y la busca inútilmente, creo yo, en el exterior. Y prueba de ello es que la gente que es inmensamente rica, inmensamente poderosa, inmensamente todo lo que nosotros podemos proyectar hacia el exterior, no consigue ese nivel de armonía y de felicidad interior, ¿no? Me parece un concepto muy denso, muy verdadero, ¿no? Pero claro, me gustaría saber, y me hubiera gustado saber de qué manera llegaste a este concepto. Yo llegué a partir de una experiencia de vida de alto sufrimiento y de un aprendizaje muy difícil. Me impactó mucho que un niño de tu edad pudiera llegar a esta gran verdad así, ¿no? Con esta facilidad. Los padres. Precisamente, una de las experiencias que queríamos compartir es que es en la vida cotidiana y sobre todo en la relación con ellos que nosotros tuvimos una experiencia de sutilización, o sea, de aprender de que hay otros niveles. A mí particularmente me impactó mucho lo que me cuenta Flavio, de que él dijo que todo este proceso podría haberse cortado si no hubiera sido que nosotros tuvimos una actitud abierta de escucharlos. Para mí fue una experiencia que ahora soy consciente de que fue un desafío, porque implicaba una transformación de todas las ideas que nosotros traíamos. Inclusive por nuestra profesión, nuestro discurso científico era la idea muy simple, psicoanálisis, que tiene toda la cultura, de que los chicos son diferentes y que los chicos son diferentes porque tienen un cuerpo que es un cuerpo de niño. Perdóname, yo tengo que ir a una pausa. Bueno. Quisiera dejar pendiente una pregunta que a lo mejor hay mucha gente en sus casas que se la está haciendo. Aquellos padres que están teniendo nenes, chicos, bebés, que vienen con este caudal de conocimiento, ¿cómo deben tratarlos? Y la segunda pregunta que también quiero que quede pendiente es: ¿en qué medida ustedes han cambiado sus vidas a raíz de sus hijos? Ya volvemos. A veces son ponerte, pero yo también
Argentina maravillosa, y descubrimos la paz de la villa cordobesa con todos sus protagonistas. ¿Se acuerda del Principito? Flavio está entre nosotros para transmitir un mensaje distinto. Ya volvemos con Flavio, su familia y, por supuesto, con Graciela y Andrés, aquí en ATC. Bueno, bien, estábamos preguntándole a los padres de Flavio y Marcos Cabobianco. El primer tema era si hay gente que nos está viendo y que está teniendo chicos, bebés, criaturas que traen ya este caudal de conocimiento. ¿Cómo tratarlos? ¿Qué hacer con ellos? La idea es, lo que puedo transmitir es lo que hice yo, que fue dejar de lado un montón de ideas de cómo manejarse con los chicos. Sobre todo y principal, el tema de la autoridad. Si yo me asusto por un potencial que trae mi hijo y entonces me defiendo aplicando la autoridad que tengo, lo estoy obturando. Es verdad, Sí. esa célebre competencia del padre y el hijo, que el hijo te sale más inteligente que el padre, por ejemplo, esa cosa Tiene que ver con tan aceptar humana, ¿no? de que los chicos no son lo que el cuerpo dice que son. Es decir, si yo me tengo la idea de que un chico tiene la inteligencia que su cuerpo dice, estoy totalmente equivocado. Mi experiencia es que un chico trae todo el potencial y ese potencial no se modifica. En todo caso, lo que se modifica es las palabras o el lenguaje que tiene para expresarlo. ¿Qué dice la mamá? Claro que quizá a mí me gustaría acentuar y subrayar la razón por la que este libro es dado a luz, que fue también como una especie de parto, ¿no? Este libro fue dado a luz porque nosotros necesitamos y queremos comunicar y transmitir esta experiencia, porque sabemos cada vez, además tenemos más datos, de que no es única, que Marcos y Flavio, porque además son los dos, por más que Flavio es el teórico y Marcos es más el que vive las cosas, el que las vivencia, Marcos y Flavio no son excepción, no son niños superdotados, son niños abiertos y sensibles. Alba, ¿vos dirías que estos chicos indican que va a haber un cambio en el mundo? Estoy ahora segura. Hace 13 años y hace 10 años no lo sabía. Y para mí fue muy difícil, tuve que hacer toda una modificación en relación con mis hijos. ¿Cuándo te diste cuenta que pasaba esto? Exactamente cuando Flavio acababa de nacer y Marcos tenía 3 años y medio, y Marcos empezó a hablarme de su misión y la misión de su hermanito, a decirme: mamá, ¿por qué nunca me hablas de Dios? Mamá, ¿por qué le tenés miedo a la muerte? Mamá, con la muerte no se acaba todo. Yo sé que vengo de la casa de Dios. A los 3 años. Flavio era un bebé y yo y Néstor dijimos: qué niño raro, ¿qué está pasando? Bueno, al menos era uno solo. Cuando Flavio tenía 3 años también, que ya dominaba bastante bien el lenguaje, un buen día recibimos también un fuerte impacto, porque Flavio empezó a hablar exactamente, ya hablaba, ¿no? Pero quiero decir, exactamente con las mismas ideas, los mismos conceptos, las mismas bases de Marcos. Ambos sostenían muy en síntesis que ellos eran parte de una totalidad, que venían de esa totalidad, que el Dios del que le hablaba la abuelita no era, digamos, que Dios era mucho más que ese Dios del que le hablaba la abuelita, que era algo muy total, un conocimiento que todo era Dios. más concreto, ¿no es cierto? Un La otra pregunta muy... que yo dejé pendiente, porque quiero el móvil, porque hay mucha gente que quiere formularte preguntas, acuerdo. Flavio, es ¿en qué cambió, en pocas palabras, la vida de ustedes? Cambió en el sentido que tenía. ¿En el campo profesional cambió? Cambió muchísimo porque yo creía que el avance implicaba recolectar más información sobre mi profesión. La cantidad. La cantidad. Y aquí me di cuenta de que lo que se trataba era de una profundización. Es decir, una profundización que pasaba por precisamente la conexión que ellos traían con algo que podríamos llamar espiritual. Nos obligó a una revisión de nuestras ideas y a buscar en conceptos no tradicionales del psicoanálisis y tratar de entender qué pasaba con ellos. Tratamos de escucharlos. Lo que queremos transmitir a los padres es que hay que escuchar a los hijos. Hay que permitir que los niños nos eduquen a nosotros, no en el sentido de no poner límites, sino en el sentido de aprender de ellos y con ellos. Ellos traen una mirada de la realidad absolutamente pura, no contaminada con los moldes de la cultura. Nosotros le decimos:
nene, callate, nene, esto no es así, cuando perciben quizá realidades más sutiles y tienen, por ejemplo, sensaciones de miedo, de impacto en la oscuridad, le decimos, no hay nada. ¿Cómo sabemos si no hay nada? Yo creo que no hay nada. Los niños sienten y saben mucho más de lo que los adultos creemos. Por favor, exteriores, Antoniana, estás allí con preguntas para Flavio, adelante. Sí, gracias Andrés. Y continuamos aquí en la Plaza Las Heras. Estamos con la cámara que da al fondo a la calle Coronel Díaz. Y a veces molestamos un poco a la gente que está aquí tomando sol o descansando, abstraída, y la incorporamos a la televisión. Y cuando escucha a través del AMPE, que es como un gran parlante lo que está pasando en el estudio, con un mundo tan fascinante, tan misterioso, tan lleno de dudas y de esperanzas, vienen las inquietudes y vienen los interrogantes. ¿Cómo te llamas? Patricia. ¿Qué le querés preguntar a Flavio? Bueno, quisiera preguntarle si conoció chicos misioneros como él. A ver la respuesta. Sí. Contale. Una vez conocí a Ida, pero no era chico. La verdad es que chico. Era una adulta, Una- Aida. La primera que conocí fue a Ida. Trigueriño también. Brasileña. Trigueliño también, dos brasileros. Hoy tuviste contacto con una chica Sí, con de una Salta. chica de Salta. ¿Por qué no le Marisol. contás? Se llama Marisol que... ¿Qué tipo de experiencia fue? Espera, no terminó de contar su experiencia. ¿Qué pasó con esta chica de Salta? No, entonces me escribió una carta y yo le puse la carta esa que era muy fuerte en la sola del libro. Ajá. Puso unos pedazos de la cosa que dice que los padres tienen que tratar mejor a los niños, que tienen que dejarles, que no les peguen. Decía cosas muy lindas. Hoy justamente me llamó antes de venir al programa y le tuve que decir que me tenía que venir acá porque... ¿Y qué edad tiene? eh, ¿Se acuerdan? 9 años. 9 años. 9 años. 9 años, uno menos que vos. Muchas gracias. Antoniana. Sí, y vamos a cambiar de persona, y acá esta niña que está tomando el sol, y la interrumpimos, que quiere también saber algo con respecto a este mundo tan raro, tan extraño. Bueno, yo quería preguntarle cómo se siente él al saber los poderes que tiene. Anímicamente, ¿cómo se siente? como no entiendo. ¿Cómo te sentís sabiendo que tenés estos conocimientos que los demás no tienen? ¿Podés pecar de soberbia? ¿Te sentís cómodo? ¿Cómo te sentís? ¿Te gusta? Como si me gusta, ¿no? ¿Te sentís diferente de los demás? Diferente no es la palabra, porque a mí, yo no soy todo lo espiritual. Yo también tengo las cosas que hacen todos los chicos. Claro. Por ejemplo, ¿a qué colegio vas? siente diferente. ¿A qué colegio vas, Al Flavio? González Picoche. Es un colegio logosófico. ¿Tenés compañeros que comparten tu forma de pensar? ¿Te hacen burla? ¿Te hacen bromas? Se admiraron, pero después ya terminó. Ya se quedaron admirados, pero ya está. Ya te toman como uno más, como una persona, Claro, un chico siempre. más del grupo. Tus maestras también. Claro. Muy bien. Creo que está respondido, Antoniana. Bien, cambiamos de persona y otro interrogante. La pregunta es, Flavio, ¿vos crees que después de la muerte haya vida o algo después del más allá? ¿Vida en qué sentido? Bueno, lo que él quiere decir es Después de la muerte creo que se refiere. si con la muerte se termina todo, si No. la muerte es el final de No. todo. No. ¿Qué hay después de la muerte? Depende, por ejemplo, si uno ya aprendió este nivel, pasa a por un nivel más útil. Hay una elevación. Dejamos nuestro nivel material, nuestro cuerpo material y nos volvemos más sutiles. Hay una vida espiritual posterior, sería esa la contestación, Sí, ¿no? sí. Más o menos. ¿Eh? Ahora, ¿eso termina alguna vez? ¿O siempre se va y se vuelve y uno se sutiliza y se sutiliza? Porque vos Es dices, infinito. Eso es infinito. Hasta que uno vuelve al núcleo y después vuelve a salir del núcleo. El núcleo lo llamó la esencia, ¿no? Ahora, vos dijiste que hay algunas personas que nunca más vuelven al mundo denso, ¿no? Que no vuelven a este primer grado. Que ya Pero lo pasan. cuando vuelven seguro que no se van a acordar del otro. Ajá. O por ahí tienen recuerdos pero muy limitados. Antoniana, ¿alguna otra pregunta? Voy a ser vocero de una señora que no quiso salir en televisión y que me dijo, yo quiero saber si existe un mundo del bien y si existe un mundo del mal. Lo que pasa es que no se animó a preguntarlo, lo hago yo. Si existe un mundo del bien, no. Yo no entiendo bien lo que quiere decir un mundo del bien y un mundo del mal. Se refiere si en el más allá existen poderes del bien y poderes del mal.
No. Casi de la manera primitiva o primaria a veces que se Solo plantea existen. bíblicamente. Creo que es lo que me quiso dar a entender esta mujer. Solo existen en este nivel, el bien y el mal, el más y el menos y los polos. En los niveles más sutiles, por decirlo, no existe. Es uno. Es uno. ¿Está contestado, Edgardo? Sí, ¿ustedes le quisieran hacer alguna pregunta al chico que está en el estudio? Bueno, A ver. ¿hasta cuántas cifras sabes multiplicar? ¿En qué grado estás primero, Flavio? Quinto y pasé el sexto. Pasaste el sexto. Bueno, el chico tal vez está en el mismo nivel, ¿no? ¿Qué dijo? ¿En qué Bueno, grado ¿en qué estás grado vos, estás? querido? ¿En qué grado estás? ¿Eh? Va a pasar al sexto, dice. Va a pasar a Bueno, sexto igual que también. yo. Igual que vos. Igual que vos, entonces multiplicás más o menos lo mismo que él, ¿no? Seguro. Sí. Ahora, ¿por qué te causó yo te diría, yo tengo un chico de 8 años, es una pregunta que la podría hacer. ¿Te hacen preguntas que te resultan infantiles tus compañeros, como por ejemplo esta? ¿Te resultó una pregunta? ¿Por qué me van a hacer esas preguntas? La verdad que no. ¿Por qué? Porque mis compañeros saben hasta cuánto se ¿Sabes multiplica. por qué? Porque existe algo que se llama la competencia. Y vos resultás un personaje diferente, un personaje que tiene una visión distinta y a lo mejor más amplia de lo que el común de los chicos de tu edad. Entonces, naturalmente compiten. ¿Y cómo compiten los chicos de esta edad? Te preguntan, ¿corres más? ¿Multiplicas más que yo? ¿Sos diferente? Es una forma de preguntarte si sos muy diferente de ellos. Si tenés... No lo creo. No, ¿crees En que ese no? plano no. No. Hay más chicos que quieren hacer preguntas. Yo creo que acá... Perdón, Antoniana, tenemos que ir a una pausa. Existen diferencias. La última preguntita corta, a ver. ¿Te gusta mojar a las chicas en carnaval? ¿Sí? Sí. ¿Te No se gusta? pregunta, o tal vez quede como interrogante, si, ¿cuáles son las diferencias del comportamiento entre ese niño y estos que podríamos llamar comunes? Estos vagonetas se dedican a esto aquí. Yo ¿A supongo mojar las chicas? que eso están haciendo en la playa. ¿Y te gustaría ir con los chicos a mojar a las chicas? ¿Te divertiría? Sí, claro, sí. También le gustaría ir. Bueno, quiero advertirles que no es un marciano. Importante. Parece. Esperemos que no parezca Pero no lo tampoco. Son muchos los llamados con la misma pregunta, doctora. La pregunta es, ¿qué religión profesan? Y con eso vamos a una pausa. ¿Qué religión profesan? Contestame, por favor. Sí, mira, somos de origen católico. Sí, católico apostólico romano. Pero en este momento yo no puedo decir que profesamos, respetamos, pero no profesamos una religión. La idea es que compartimos como muchos una conexión con una tradición determinada, Sí, que es la una católica, conexión con la y la tradición misma experiencia católica. de cierta desconexión en este momento, es decir, donde no La somos religión no nos fervorosos acaba de practicantes. satisfacer como ritual sería, ¿no? Desde ya que tenemos Pero tenemos mucho un gran respeto, amor porque y es una respeto tradición por el Papa, por la cual hemos a quien circulado. le hemos mandado un libro, y bueno, mucha admiración por algunos de los aspectos de la Iglesia y otros no, ¿no? Muchas gracias. Vamos a una pausa. Flavio tenía 8 años y en el prólogo de su libro ya anotaba: nuevos niños están naciendo. Son humanos, diferentes, aunque no lo parezcan. Yo soy solo uno de ellos, uno de los primeros. La humanidad está cambiando. De pie. Bueno, estamos acá de nuevo. Voy a presentarles a Francisco Villanueva, es médico psiquiatra, y Sergio de los Santos, que es profesor de ciencia cósmica, que los hemos invitado para que juntos entremos en este nuevo mundo que parece aparecer de una forma muy natural a través de criaturas que no han sido reprimidas en su educación. Por cierto que Flavio se ha enojado Se enojó que se quería ir, por un título. Sí, como cualquier chico muy normal, se levantó y dijo, estoy cansado, quiero terminar ¿Podrías el programa. explicarnos, Flavio, por qué? Primero, Siéntate. que poderes psíquicos no tengo. ¿Qué tenés? Y eso está claro. Poderes psíquicos no son psíquicos. Psíquico viene de la mente. Ni te sentís extraordinario tampoco.
¿No te Tampoco. sentís diferente de otros? No. A ver, vamos a preguntarle a un psiquiatra que tiene que ver con la psic. Si tiene poderes psíquicos. No, yo creo que lo que Flavio sabe. Es exacto. Flavio sabe desde otro lugar que nosotros no sabemos. Tengo otros puntos de vista. Yo creo que es un punto de vista y es un saber. Es un saber que no está escrito, que no está en los libros, que no es que es un saber que viene, bueno, es difícil decir de dónde. ¿Viene genéticamente? ¿Se puede explicar, por ejemplo, que hay una cierta apertura de genes? Te lo pongo de un punto de vista científico, por ejemplo. Sí, pero yo no lo puedo hablar científicamente, porque esto no se puede encuadrar dentro de lo que la ciencia habla, ¿no? Quizás sí, si vamos a hablar de ciencia, tenemos que hablar de física cuántica. Desde lo cuántico esto se puede entender perfectamente. ¿Por qué? supuesto. Sí. Porque lo cuántico da estas posibilidades, ¿no? El cuántico la es física una forma de materializar la energía, de medir una es energía. una forma de comprender a la naturaleza desde lo atómico y lo subatómico, desde el comportamiento del electrón. ¿Y por qué el electrón nos explicaría un caso como el de Flavio? Porque estudiando el electrón tenemos que estudiar el tiempo y el espacio-tiempo y la relatividad del tiempo. Y desde allí entramos entonces en comprender, no desde la razón, porque es muy difícil, porque la razón es una Bueno, cuando vos hablas de la razón, te hablas de la razón de mecánica, la de razón, Newton, lo que en o de este mundo Descartes. se entiende por razón, ¿no? La gente generalmente confunde mente con razón, que hacen sinónimos. Y la razón es bastante limitada. La mente es mucho más amplia. Es decir, la mente tiene otras funciones. O sea, que en definitiva no son poderes psíquicos. Flavio tenía razón. No. Es un conocimiento. Flavio sabe. Sabe más que uno. De los santos. Sí, habría que interpretar cuál es el verdadero sentido de clarividencia, que es la visión clara de la vida, y nada tiene que ver con poderes psíquicos. Claro. Él tiene la visión clara de la vida, por lo tanto se torna un clarividente, que no hay que confundir con vidente. Claro, La visión clara de la vida a través de un conocimiento que lo hace libre. Ahora, ¿no crees, discúlpame Sergio, en este momento están pasando cosas bastante fuertes en nuestro planeta? Por ejemplo, que el señor Hawking, que es el que tiene el nivel intelectual más alto, 200 de nivel intelectual, es un señor que padece una enfermedad, que sus neuronas se están adelgazando, y que con esas manitos que apenas si se le mueven, maneja esa computadora y ha descubierto los agujeros negros para engancharnos con la energía cuántica y todo esto que vos decís. ¿No es algo muy fuerte para la humanidad que aparezca este personaje como Hawking, que aparezca este niño con esta visión tan clara de lo que es la vida, el proceso vital? Sí, yo creo que hay cosas más fuertes que el señor Hawking, ¿no es Por cierto? ejemplo. Por ejemplo, las guerras, el desamor, la falta de la paciencia, que es la ciencia de la paz, ¿no es cierto? Yo creo que Flavio no es el único niño, sobre todo en la Argentina hay muchos, cientos de niños misioneros de la luz que están naciendo, sobre todo en América Latina. La Biblia aramea dice que el pueblo elegido estará al sur del Gran Triángulo y somos nosotros. Por eso es que del despertar del nuevo mundo que habla Flavio es una realidad, es lo que comúnmente se llama nueva era. Yo creo que hay muchas cosas fuertes como el desamor, la incomprensión. Y del lado positivo, para traerlo un poco al bien y al mal de nuestra vida material. El bien y el mal está dentro Porque estás de nosotros. nombrando guerras, estás nombrando te hablo procesos como- de te hablo- desamor, ¿no? Yo claro. creo que el hombre genera otra cosa que es el amor y Bien, lo genera en cuanto se meta adentro y fusione hacia arriba. Porque el hecho de mirar siempre hacia adelante, estamos yendo hacia un plano siempre material. Yo creo que el hombre tiene que meterse dentro, autoconocerse, reencontrar a Dios dentro de él y fusionar hacia arriba. Encontrar, como dicen los hermanos extraterrestres, la naturalidad de la vida. Vos habías hablado a alguien, creo que en el corte, que era muy natural. Claro, tiene la naturalidad de la vida. Por ejemplo, él dijo un concepto muy importante. ¿Qué es ser espiritual y qué es ser material? El Maestro Jesús un día me transmitió, esto es fuerte también, ¿ves? Esto es fuerte. Me transmitió que el hombre debe tener el perfecto equilibrio, como decía él. Si uno tiene la cabeza y los pies arriba, va a sufrir desavenencias, porque vivimos en un mundo material. El hombre debe tener los pies sobre la tierra y la cabeza en el cielo, para tener el perfecto Y equilibrio. San Benito agregaba, y la panza llena. Y la panza llena. O sea, Sí, sí.
Sí, el hombre genera cosas muy positivas, pero todavía no las comprendió que son positivas, de ahí su infelicidad. Él perdió la autoestima. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Muchas gracias. Mis sueños profundos. Me rompe el vestido. Bueno, muy bien. Muchas preguntas de la gente que llama. Liliana pregunta, señor de Alfonso, ¿por qué algunos chicos tienen este caudal de conocimiento y otros no? ¿Podés contestar vos, Marcos? No es que todos lo tienen, lo que pasa que a veces le dan la salida los padres y a veces no. O sea, que lo reprimen los padres con su educación. Sí, y lo que pasa es que también lo hacen inconscientemente. Claro. No es algo malo. No lo hacen de mala fe, lo hacen. Claro, por supuesto. Porque creen que es lo que deben hacer. A veces incluso no tiene que pasar que no salga esto, sino hay veces que tienen que seguir una vida normal y porque ¿Ustedes los padres nunca sintieron miedo a estos chicos? Yo creo que eso era lo que yo quería transmitir, mucho miedo. La experiencia es atravesar el miedo y escuchar. Es como si uno dijera, esto que está diciendo implica una potencia enorme. ¿Ustedes los ayudó a alguien en ese trance? ¿Tuvieron terapeutas? ¿Tuvieron sacerdotes? Bueno, en principio estuvimos bastante solos. Después fueron apareciendo personas, pero no eran del mundo del psicoanálisis. Ajá. Pero realmente al principio sentíamos que nos costaba mucho aceptar que estos niños vertieran estos conocimientos, esta sabiduría, sin pensar de que podían ser niños con problemas. Por suerte no lo fueron. Voy a seguir con las preguntas que son muchas. Alberto, de San Justo, pregunta, ¿existe Dios? Si existe, ¿cómo es? ¿Cómo está compuesto? Por materia sutil. Materia sutil. Digo, materia sutil. Dios está compuesto por todos. Todo es por Dios. Todos, porque todos somos Dios y a la vez Dios es uno. Qué bueno. Es relativo. María, ¿tenés contactos con seres extraterrestres? No. ¿Por qué? ¿Por qué lo agregué yo? Simplemente para divertirme. Guillermo de Río Gallegos dice que lo que están diciendo los chicos corresponde a la teoría de los incas. No la conocía. No lo sabía. Pero yo creo que hay muchas cosmogonías, ¿no? Seguramente. Que comparten Como cuando, muchos por puntos ejemplo, esenciales. el hombre... ¿Cómo? El hombre descubrió el fuego. Se descubrieron simultáneamente en millones de lugares y sin ninguna correlación. Toma. Claro, eso tiene... Toma y quédate ahí sentado. Claro. Más. Sí, sí. Muy bien. Muy bien, impresionante. ¿Y qué quieres decir con eso? Que es lo mismo. Que si los incas descubrieron eso, yo también. Y sin ninguna correlación. Y otros. Bueno, esto que acaba de decir Flavio se conoce como fenómenos culturales. O sincronía. Son desde el punto de vista científico se llama teoría de los campos morfogenéticos, que quiere decir que un individuo cuando descubre algo simultáneamente y sin contacto, muchos individuos descubren lo mismo. Bueno, exactamente. Hace poco a una serie de monos le enseñaron un comportamiento y en una isla cercana esos monos, sin tener ningún contacto real, se comportaban igual que estos enseñados. O sea que parece ser que hay una conciencia formada. Por ejemplo, una pareja tiene conciencias individuales, los componentes de la pareja, y además está la conciencia de la pareja. Eso es morfogenética. También existe la sincronicidad, sobre todo estudiada por Jung, pero mucho antes que eso. Si cuando decimos eso, el Renacimiento, o decimos la Edad Media, simplemente estamos hablando de un elemento generalmente estilístico, generalmente arquitectónico, por ejemplo, que surge espontánea, naturalmente, en muchos lugares simultáneamente. Esos son los fenómenos culturales, que creo que de lo que se trata es eso. Claro, porque todo está ya incorporado en nosotros. Está incorporado. En nuestro interior. Y Dios está en uno. Está en uno, ya aparte por vivencias de vidas anteriores. ¿Qué? ¿Están en los genes? Por supuesto, por ejemplo. Yo te voy a dar mi conocimiento con respecto a los niños que están viniendo con este caudal de conocimiento universal. Por ejemplo, los niños que están viniendo a partir del año 1959 y que se acrecentó a partir de agosto del 88, fecha mundial cósmica del despertar de la conciencia, estos niños vienen con un código genético diferente, implantado por los jardineros del espacio, un código que es AGN, que suplanta al ácido desoxirribonucleico. Este código genético
activa el consciente derecho más médula espinal, llamado por los extraterrestres campo sonocósmico medular, que es el que te torna no vidente, sino clarividente, en el cual te viene un conocimiento de forma innata, o sea, fusionás con tu alma, con tu espíritu, con tu presencia yo soy, y empezás a hablar de cosas que antes ni sabías ni sospechabas. Por ejemplo, este código genético es de estirpe solar, y la característica que tiene que no es hereditario, o sea, que se torna un hombre libre, un ser libre, porque no acarrea frustraciones a través de los genes, de los padres ni acondicionamientos. Muy interesante, pero tengo que ir a una pausa porque si no me matan. Enseguida volvemos. Bueno, estos son dibujitos, son hermosos dibujos del hermoso libro. Qué libro tan lindo, tan lindo, tan bien editado, tan cuidado. Pasaron cosas mágicas. Ayer cuando Marcela Franceschini llamó al psiquiatra Villanueva, quiero aclararte que no soy psiquiatra, soy médico. Sos médico. Psicoterapeuta. Perdóname, no quise ofenderte. No por eso, sino porque es un título que no me corresponde. Está bien, está bien. Muy honesto de su parte, no todo el mundo hace lo mismo. No hice la especialidad. Bueno, él le dijo, mirá, quiero invitarte, quiero invitarlo, porque... Y él tenía el libro de Flavio en sus manos. Qué lindo. En ese momento. Hablando del libro, hay muchos llamados que dice cómo pueden hacer para contactarse con ustedes. Queremos dejar en claro que la familia Cabo Bianco quiere seguir su curso normal, natural, que no quieren una fama proveniente de todo esto, bueno, que naturalmente está pasando, pero quienes tengan algo que decir pueden escribir a la editorial Manrique Sagó, Corrientes 2548, o ir hasta allí. Y bueno, algunos contactos podrán ser positivos, otros no. Seguro que nos van a mandar muchas cartas a nosotros. Muchísimas cartas también a nosotros que les daremos. ¿Qué es ese dibujo, Flavio? No, dice Marcos. No. El final del libro. Es muy complicado. El tiempo y el espacio. Mira, no se daría un programa entero explicarlo. Tiempo-espacio. A mí me impresiona mucho el concepto de ¿sí? Tiempo-espacio que tiene este Sí, chico. yo sé que vos sos muy experta en este tema, además de esta profesión, así que me interesa que te haya gustado. Muchísimo, muchísimo, porque es un concepto muy abstracto, es impresionante que un chico de esta edad, francamente, es decir, hay universitarios, gente que lo estudia, que ha estudiado no solamente ingeniería, sino filosofía, el concepto kantiano de la falta de espacio y tiempo, teólogos que no lo llegan a comprender, ¿no? Por eso fue muy animadores. Yo tampoco, Andrés, yo tampoco. Esto surgió en una charla con el editor y yo no entendía nada. Yo lo único que sé es que hubo un físico que dijo, no sé si la idea será correcta, pero la expresión matemática que hace al final hay una correspondencia absoluta. Entonces, y la idea es, cuando uno capta la idea... ¿Quién? ¿Esta persona? Claro. Sí. Sí. ¿Quién? El del Nobel. Jorge Iglesias, físico y pintor, que estuvo charlando contigo. Lo que le había llamado la atención a Andrés también es decir, esta película que fuiste a ver una película pero no en tu cuerpo material, ¿no? Es decir, tus padres fueron a ver una película de Pink Floyd, The Wall, y vos después tenías datos de esa película porque viajaste. ¿De qué manera fuiste? Me dijeron que ya no lo haces más, que te estás portando bien. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo hiciste? Un sueño, soñé la película. Estabas conectado con mi mente, me dijiste vos. Yo decía que estaba unido a la mente, hasta los 3 años estuve unido con su mente. Y ahí me di cuenta que me tenía que separar. De tu mamá y tu papá, entonces todo lo que vos veías de la película parece que sí, naturalmente a él. No hubo más fenómenos telepáticos, esto quiero aclararlo, o sea que desde los 3 años nunca más hubo ninguna experiencia. Ahora, ¿por qué de no? esa índole. ¿Por qué? Yo creo que Flavio, para discriminarse, para ser él mismo, para constituir su propio yo, se empezó a discriminar y a separar de mí. Hasta esa edad yo no lo sabía, pero él estaba internamente por un, digamos, en una forma sutil unido a mi mente. Esto me lo contó después, naturalmente. ¿Pero fue una decisión de él o ustedes le pidieron que no lo haga? Yo me enteré de esto, digamos, cuando él me contó, con todos los detalles, la película que yo había visto a la noche. Y él estaba dormido en ese momento. Entonces Marcos, que tenía 6 años, Flavio 3, lo retó y le dijo que
no tenía que salir de su cuerpo. Que Flavio, tenía que dormir basta de en su garronear cama. la entrada No al hagas cine. esto, vos ya te dije que no salgas de tu cuerpo, eso no lo tenés que hacer. La función de Marco fue ayudarlo a Flavio a consolidar su yo y a seguir las reglas de juego de este mundo. Fíjate que yo no lo veo como que salió de su cuerpo, sino simplemente como que ha tenido una conexión Claro. con tu mente, como si Es hubiera más hablado por exacto. teléfono. Exactamente. No creo que Más haya salido de exacto. su cuerpo. Más No, exacto. yo no dije nada. Le digo, no lo hagas más. le digo. Preguntarle al médico cómo influye todo este nuevo mundo que existe, que coexiste con Newton y con la ciencia que antes mencionaste, con lo racional. ¿Cómo influye en tus técnicas, en tus terapias? Mira, yo ya hace bastante tiempo, que yo le estaba contando recién a Sergio, que noto un cambio en la calidad espiritual de mis pacientes. Vienen con otras propuestas, ¿no? Mucho más del alma que de lo edípico, digamos. Vienen con otra conflictiva y yo trabajo con todo el imaginario, espacio imaginario, lenguaje simbólico. Y el material que viene también es diferente, ¿no? Viene con una calidad más cósmica, con más arquetipos, incluso hasta gente que no piensa en otras vidas, dice, estas imágenes que yo acabo de ver no pueden ser de esta vida. Y yo me quedo asombrado porque realmente es gente que nunca hubiera dicho una cosa semejante. Podemos hablar de un fenómeno. Yo creo que hay un de cambio, sociedad. hay un cambio en los individuos, hay un cambio, están perdiendo como una individualidad de conciencia y se están como expandiendo en una pertenencia más integrada. Por eso cuando yo lo leía el otro día a Flavio, pensaba también en todo el pensamiento oriental, ¿no? Tiene mucho que ver, ¿no? Como los orientales y lo que yo estoy viendo que está ocurriendo aquí, ¿no? Estamos siendo menos una parte para ser un todo, ¿no? Eso es. Conciencia de totalidad. Una conciencia de totalidad. Estamos Eso es lo- adquiriendo una mayor conciencia Sí. de totalidad y los niños son y testigos. eso de este lleva a una proceso. mayor sutileza. ¿Saben cómo se dice unión en sánscrito? No, no. Yoga. Ah, Marco, yo que no sé, Marco. Grande, ídolo! El chivo que... Vos me viste ayer en el programa. Y se acuerda. Muy bien, llegamos al final del programa. Claro. Muchísimas gracias. Yo quería Gracias a decirte, ustedes. discúlpame Andrés, para redondear eso, que ese concepto de unión, ese concepto que estamos teniendo de verdadera unión, creo que vos lo llamás Dios, ¿no? Sí. ¿Es así, Flavio? Sí, sí. Somos Dios, somos una parte de Dios. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, espero que lo hayan pasado bien. Les agradecemos sido muy muchísimo cómodo. que hayan elegido este programa para ser el primero en televisión abierta al que concurran. Realmente nos ha llenado de gran satisfacción, ¿no es cierto? Nos hemos agrandado un poco. Muchas gracias. gracias a ustedes. Muchas gracias. Le agradecemos a ustedes el Gracias. clima que han creado que ha permitido Un hermoso clima. expandirnos un poco. Villanueva, en la muchas